Hablamos de la hepatitis infantil que está provocando, de origen desconocido, que está provocando cierta preocupación, como decimos, Javier Mesa. Buenos días, entre toda la población, ¿no? Importante este tema porque se ha generado muchísima preocupación, especialmente entre los padres y las madres de niños aproximadamente de menos de 10 años. Y es que se ha generado esa alarma. De hecho, ayer la Organización Mundial de la Salud elevaba ese número de casos a casi 230 casos de esta hepatitis infantil de origen desconocido, que afecta ya a 19 países alrededor del mundo. Y es que están aumentando estos casos en nuestro país, estas hepatitis de origen desconocido. Incluso algunas comunidades autónomas han establecido determinados protocolos para empezar a tratar estos procedimientos, ¿no? Hemos hecho una recopilación de la información, estos datos, para intentar explicar un poco en el contexto en el que nos encontramos, ¿no? Y es que la Organización Mundial de la Salud en el mes de abril alertó de que empezaron a aparecerse esas hepatitis infantiles de origen desconocido en Reino Unido. A partir de ahí se han ido extendiendo a estos 19 países, como estábamos comentando, de que aumentaban estos casos en otras partes del mundo, que de estos casos aproximadamente 230 casos, 17 niños han tenido que recibir un trasplante de hígado. Incluso se ha registrado esa muerte de un niño afectado por esta hepatitis, de que se están afectando a jóvenes de edad variable, especialmente niños menores de 10 años, alrededor de 8 o 10 años, aunque incluso hay registrados casos de adolescentes de 16 años, de que los virus habituales que están causando esas hepatitis y que todo el mundo conoce, esa hepatitis A, esa hepatitis B, esa hepatitis C, no están relacionados no tienen absolutamente nada que ver. Y hablamos, Estíbaliz, de que pese estas noticias parezcan alarmantes, los casos se siguen encontrando dentro de la incidencia esperada, porque es muy importante aclarar de que no preocupa el número de casos, sino lo que está preocupando es el origen desconocido. Estamos hablando muchísimo de las hepatitis, de que hepatitis infantil, de que esto, de que lo otro, pero en realidad, ¿qué es esto? Claro, ¿Vale? Hay que empezar un poco por aquí. Bueno, pues hablamos de la hepatitis, de estas inflamaciones del hígado que alteran su función, y que de forma general hablamos de hepatitis virales, que son esas hepatitis que todo el mundo conoce a pie de calle, que son esas hepatitis A, B, C o incluso hasta las hepatitis E, de que también existen hepatitis de origen no viral, que también que no tienen que ver con virus, ¿no? Están relacionadas, Estíbaliz, más bien con el alcoholismo, con los estilos de vida o incluso con hepatitis de origen farmacológico, que estos virus principales causantes de las hepatitis no se han detectado en estos casos de hepatitis infantiles, y que las hepatitis de forma general pues suelen ser controladas bajo el control médico, que pueden ser incluso agudas o crónicas, pero que estas hepatitis infantiles parece ser que están en leve, ¿no? Están evolucionando incluso a cierta gravedad. Por eso algunos niños han tenido que recibir ciertos trasplantes de hígado, especialmente esos 17, 20 nuevos casos. ¿Qué es lo que está detrás? ¿Cuál es la causa, no? De estas hepatitis? Porque recibimos muchas preguntas de padres y de madres de qué es lo que está causando estas hepatitis. Bueno, pues se desconoce, no se sabe con exactitud la causa de estas hepatitis infantiles, que, como decimos, está afectando a esos niños alrededor de aproximadamente 10 años. Importante este mensaje: se ha descartado la relación con las vacunas COVID-19 porque el movimiento negacionista ha vuelto a emitir información falsa que ha puesto en peligro esa utilización de las vacunas. Y además estamos hablando de una población infantil que algunos no han recibido ni siquiera la vacuna. Efectivamente, por esa razón se ha descartado la relación con las vacunas COVID-19, porque niños de determinados países sufrían esas hepatitis y no estaban vacunados contra COVID-19. Se especula que podría ser un adenovirus de fenotipo 41, una especie de virus que ahora hablaremos un poco de él, aunque también existen otras teorías que podrían estar explicando esto, porque parece ser que la infección por adenovirus no está explicando toda la sintomatología de la enfermedad. Se cree, Estíbaliz, también incluso existe la puerta abierta de que podría ser una coinfección de adenovirus con COVID-19, o que incluso parece una combinación, ser, efectivamente, una combinación de esa doble infección. Incluso parece ser que puede existir algún cofactor. Parece ser que el confinamiento
tratamiento o que las medidas importantes que hemos utilizado de COVID-19, el uso del lavado de manos, la desinfección, la mascarilla, etcétera. El habernos protegido demasiado, ¿no? Exactamente, podría estar comprometiendo nuestro sistema inmune. Incluso también se hablan de toxina, de efectos secundarios de fármaco, o incluso también, Estíbaliz, se puede estar hablando de esas coinfecciones que hemos comentado, o incluso de nuevos patógenos, o que incluso sea una nueva variante de COVID-19. Existen todas esas posibles opciones. Sí que es verdad que la opción del adenovirus es la que mayor peso recoge. Hablamos de que este es el principal sospechoso que está apareciendo en esas biopsias de niños que están sufriendo estas hepatitis. Es un virus de ADN, ya estamos pues relacionados con los materiales genéticos de los virus. Hablamos de que estos adenovirus no son cosas nuevas, no son virus nuevos, ya estamos muy habituados a estos adenovirus porque son virus muy frecuentes. Otra palabra que nos tenemos que aprender, aunque no sea nueva, ¿no? Muy comunes, es decir, porque son los virus que están relacionados con los resfriados, con las conjuntivitis, son los virus que están relacionados con las neumonías, con las bronquiolitis. Estos adenovirus conviven de forma importante con nosotros y, bueno, incluso causan esas enfermedades gastrointestinales, esos virus de estómago, esas náuseas, esos vómitos o esas diarreas. ¿Qué síntomas está produciendo esta hepatitis? Que esto es muy importante porque debemos saber qué síntomas están apareciendo en la enfermedad porque forman parte de la prevención. Si yo conozco los síntomas, puedo actuar de forma más rápida. Esto es muy importante específicamente para esos padres y esas madres que están continuamente preocupados por este tema. Bueno, pues los síntomas dan desde el dolor de la zona abdominal. Veo que mi niño o mi niña se queja de mucho dolor de barriga o incluso vemos que existe esa distensión abdominal. Parece que los niños tienen como inflamado el abdomen, ¿vale? Vemos que están orinando turbio o que sus deposiciones cambian de color, que empiezan los niños a tener cierta fatiga, incluso presentan ciertas náuseas, vómitos, diarrea. Incluso el signo más importante sería esos cambios de las ictericias, esos cambios de la coloración amarilla. La piel se vuelve amarilla o incluso la parte blanca de nuestros ojos tiene una tonalidad amarilla importante. Luego incluso desde el punto de vista analítico podemos ver cómo aumentan esas transaminasas, esas enzimas del hígado a valores muy altos. O incluso hablamos de que el niño presenta cierta fiebre baja o incluso esa pérdida de peso o que aparecen esa falta de apetito importante. Esa recopilación de síntomas relacionados con las hepatitis son importantes. ¿Pero se pueden dar algunas de ellas, todas en combinación? Aparece de forma más importante y los signos más alarmantes podrían ser principalmente esas ictericias, esos cambios en la orina turbia o esos cambios en las deposiciones y esos aumentos de las transaminasas en analítica. ¿Pero de qué forma prevenir, no? Que es quizás una de las cosas más importantes. Importante, ¿cómo podemos evitar esto? Bueno, pues como no sabemos aún el origen de esta hepatitis, se desconoce, bueno, pues esa prevención específica, porque cada hepatitis tiene una forma de transmisión principal y a partir de ahí se generan prevenciones. Como desconocemos cómo se transmite, se cree que puede transmitirse por el aire, por el agua o incluso a través de esos ciclos fecales, orales. Establecemos un poco que las medidas de COVID-19 pueden fundamentar de forma importante la prevención de estas hepatitis de origen desconocido, especialmente aquellas que tienen relación con las medidas higiénico-sanitarias, lavarnos bien las manos, desinfectarnos bien las manos, incluso la utilización correcta de la mascarilla y especialmente, Estíbaliz, todas esas medidas que también van desde el punto higiénico-sanitario a la hora de la alimentación, lavar las frutas, las verduras y las hortalizas, beber agua potable o establecer o beber esas aguas de origen totalmente conocido y evidentemente acudir a la vacunación frente a las hepatitis que están disponibles, que la vacunación siempre es importante para la prevención de cualquier enfermedad. Bueno, pues esperemos haberle dejado un poco claro a esas familias que están muy preocupadas por esa hepatitis infantil de origen desconocido, que van los casos en aumento, como hemos comprobado, de los 200 que nos pasaste en un primer momento a los casi 230 que ha informado la Organización Mundial de la Salud. Gracias, Javián, como siempre. Buenos días, hasta una próxima botica.